Hermanos, hace 2 domingos nosotros estuvimos meditando en el texto de Deuteronomio, capítulo 11, y estuvimos viendo los versículos del 1 al 7. Entonces quisiera que vayan allá nuevamente, hermanos, para que hoy concentremos nuestras miradas en los versos siguientes, del 8 hasta el 15. Lo vamos a leer en un momentito, pero antes de leerlo, quisiera que nuevamente vayamos buscando la bendición de nuestro Dios en oración. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos concede este privilegio tan grande de poder adorarte como nuestro Dios. Privilegio que costó la sangre de Cristo para nosotros, pero que tú en tu gran e inmenso amor nos has concedido. Por eso concédenos ahora a nosotros, Señor, honrarte en todo lo que hemos de hacer. Y bendícenos con tu palabra y guíanos a toda obediencia de conformidad con ella. Pues te lo pedimos en Jesús. Amén. Nosotros iniciamos la semana antepasada a hablar acerca de este capítulo 11 y recuerdo que le comentaba que este capítulo 11 del libro de Deuteronomio es como el resumen de lo que Moisés viene trayendo al pueblo cuando ya estaban a la puerta de Canaán, cuando estaban a punto de entrar a Canaán. Y la idea central que se encuentra en esos primeros 7 versículos y que estuvimos considerando era el amor que nosotros debemos tener hacia nuestro Dios. Y Moisés iniciaba la exhortación en el verso 1 diciéndole: amarás pues a Jehová tu Dios. Y allí nos concentramos, porque ese amor, como veíamos, no es un amor que brota de la obligatoriedad, sino que brota de un corazón que ha experimentado el amor de Cristo, que ha experimentado la salvación de Dios y por tanto descansa amando a aquel a quien lo ha amado previamente y eternamente. Entonces ese amor viene como consecuencia de haber gustado la benignidad del Señor, de haber probado la benignidad de Dios para con nosotros. Así que el pueblo de Israel había experimentado ese cuidado, había experimentado esa bondad de Dios, había experimentado la guía de Dios durante todo el camino, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron, vamos a decir en un lenguaje dominicano, a la puerta de Canaán. Ya ellos podían ver la tierra prometida. Pero antes de entrar, Dios quiere que a ellos le quede claro quién ha sido su medio de bendición, qué ellos debían hacer para seguir siendo el objeto del cuidado de nuestro Dios. Y la primera exhortación que Moisés le da a ellos aquí es: recuerden cuando estén allí que ustedes en primer lugar han de amar a Dios. Han de amar a Dios sobre todas las cosas. La casa de Israel podía sentirse segura porque llegaron a la tierra prometida. Podía sentirse cómoda. Ya no estaban en Egipto, no había quien lo persiga. Y esa comodidad podía hacer que su corazón se desviara de aquel que le había hecho tanto bien y de aquel que lo había guiado con amor y misericordia durante todo el camino. Recuerden que en los versículos del 2 al 7 el Señor les recuerda todo lo que hizo por ellos, cómo los guardó saliendo de Egipto, cómo los guió a través del desierto, cómo su calzado, su ropa no se gastó y cómo no le faltó nada durante el camino. Así que ellos ahora, en este tiempo de tranquilidad que podían tener, su corazón podía olvidarse de que ciertamente habían recibido todo lo bueno de parte del Señor. Hermanos, y no es una condición nada más que le puede pasar a ellos. Nosotros muchas veces cuando estamos en problemas somos entrenados en la oración, pero cuando llegan los tiempos de tranquilidad y de bonanza nos olvidamos. No somos tan fieles al Señor como lo somos cuando estamos pasando por tribulaciones. Evalúe su vida y usted verá que sus tiempos mayores de oración y los tiempos que usted ha pasado más de rodillas han sido en los tiempos de aflicción, no en los tiempos de bonanza, no en los tiempos de tranquilidad, no en los tiempos cuando están gozando de la plenitud de la bendición del Señor.
Nuestro corazón es igual, es un reflejo del corazón de Israel. Y Dios le dice antes de entrar, recuerden que ustedes en primer lugar tienen que amarme. Amarás pues a Jehová tu Dios. Y ahora en los versos del 8 al 15, él enfatiza lo segundo que decía en el versículo 1 de una manera más amplia. El verso 1 nos decía, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas y sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos todos los días. Pero ahora en el verso 8, Moisés dedica un tiempo mayor a esto. Y observen cómo nos dice. Le dice el verso 8, guardad pues todos los mandamientos que yo prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entrarás para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tus pies como un huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasaréis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra a la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Verso 13, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también las hierbas del campo para tu ganado, y comerás y te saciarás. Observen aquí, mis hermanos, cómo Moisés pasa a decirle al pueblo que toda la bendición y prosperidad del pueblo de Canaán en la tierra que ellos iban a pasar a poseer estaban fundamentadas en la obediencia a su palabra. Ya vimos que el amor a Dios era lo primero, pero lo segundo era obedecer a Dios, vivir de conformidad con sus estatutos. Así que si Israel quería seguir disfrutando el cuidado, la bendición y el aprecio de Dios, ¿qué debían hacer? Guardar su palabra. O sea, mis hermanos, que la obediencia que Dios demanda de nosotros es en sí mismo un medio de bendición para nuestras almas. Es un medio de bendición. Y Dios se lo deja claro a Israel. Ámenme sobre todas las cosas y guarden mis mandamientos. Ahora pudiéramos preguntarnos, sí, pero ¿qué implicaciones tiene guardar la palabra, guardar los mandamientos, guardar estos estatutos? Entonces debemos detener un momentito en la primera parte del verso 8. Observen bien cómo dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y es interesante, hermanos, porque cuando hablamos de guardar todos los mandamientos y nosotros pensamos en el término guardar que nosotros usamos en el día de hoy, pues nosotros le damos muchos y variados usos. Nosotros tenemos una carpeta donde guardamos los documentos que son importantes. Pero ese guardar esos documentos que son importantes no implica que nosotros todos los días vamos a ver si el documento está ahí. Lo guardamos y ya. Guardamos cosas para que los niños no la toquen, pero todos los días no vamos a ver si el niño la tocó o no la tocó. Resulta, mis hermanos, que la palabra guardar que hay aquí no tiene ninguna de esas implicaciones.
ninguna de ellas. Nosotros ponemos un objeto en un lado, sabemos ya que está seguro, que nadie va a ir ahí, le ponemos llave y nos olvidamos de eso. Seguro que todo el mundo tiene un folder o un acordeón o algo donde tiene guardado todas las actas de nacimiento de los hijos. Todos tenemos lugares donde guardamos cosas, hasta donde guardamos un dinerito. Déjame poner eso ahí adentro de la gaveta para que no se me vaya a extraviar. Pero a lo que quiero llevar sus mentes, hermanos, es que el concepto que tenemos de guardar en ese sentido no es el concepto al que se está refiriendo Moisés aquí. La palabra guardar aquí, que se utiliza aquí, es la palabra hebrea shamar, e implica rodear, tener un cuidado especial, cuidar con precisión, velar como cuando un centinela está velando por alguien a quien guarda. O sea que guardar aquí implica una cercanía entre el objeto guardado y su guardador. Guardamos algo ahí, pero mire. Y ahora sí, vamos a entenderlo mejor. A usted le dieron en su trabajo un bono de 10,000 pesos en efectivo. Y usted lo pone en el bulto de la comida. ¿Cómo te trae ese bulto de allá para acá? ¿Usted lo deja donde sea? Claro que no. Lo primero que usted hace con ese bulto es que entre la pierna. Y a todo el que se le pega a usted, usted está asegurando. Usted ha rodeado con su cuerpo ese bulto. Usted está que lo miran y usted aprieta el bulto. Es a usted que lo están mirando, pero usted asume que es el bulto. Hermanos, ese es el concepto. Es guardar, es vigilar, estar atento alrededor de el objeto que tengo que cuidar. Esa es la idea de esta palabra que se está utilizando aquí. Y es interesante que hay muchos pasajes en las Escrituras que utilizan el mismo concepto shamar. Un ejemplo de ello es cuando Dios puso a Adán en el huerto, en Génesis 2:15. ¿Y qué dice el texto allí? Que Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y ¿qué más? Y lo guardase. El trabajo de Adán sobre el huerto no solamente era trabajar y labrarlo, sino cuidarlo. O sea, había una acción activa, cercana y decidida de Adán para guardar el huerto. Ese fue el mandato que Dios le dio. Guárdalo, rodéalo, cuídalo. Debes estar atento a él. Así que esta palabra nos indica entonces que los mandamientos de Dios deben estar cerca de nosotros, que debemos tener una actitud decidida a guardar, a proteger y a poner por obra lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Así que el concepto guardar aquí no es cualquiera, lleva una acción activa. En este mismo sentido, cuando leemos el Salmo 121 y que meditábamos el martes en el estudio bíblico y llevaba a nuestro hermano Leandro un estudio, en el versículo 4 y 5 del Salmo 121, ¿qué dice? He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda. Y ahí está nuestra palabra nuevamente, shamar. El que guarda activa y decididamente el objeto. Así es como Dios nos guarda a nosotros. Está decidido a guardarnos. Se dedica a ello. La palabra tiene la idea también de retener y proteger. Por eso en el versículo 5 dice, Jehová es tu guardador. La misma palabra. Jehová es tu guardador. Y cuando se habla de Dios como el guardador de sus hijos, ¿cómo se describe? Como lo describe el Salmo 90. Un árbol frondoso en el cual nosotros podemos, ¿qué? Escondernos. Un abrigo. ¿Y qué es lo que hace un abrigo, hermanos? El abrigo no se lo pone usted, es usted que se pone el abrigo. ¿Y el abrigo qué hace? Lo cubre, lo rodea, lo protege. Y esa es la idea, hermanos. Esa es la idea que está aquí. Por eso es que Dios mismo le dijo a Abraham, usando esta palabra, porque yo sé que mandarás a tus hijos y a tu casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo que la justicia y el juicio, en Génesis 18:19. La idea aquí es la misma, la palabra guardar es la misma, shamar.
En pocas palabras, Abraham había de guardar la palabra de Dios, debía enseñársela a sus hijos y Dios esperaba que él le enseñara cómo guardarla, protegerla y vivir por ella como Abraham vivió por la palabra de Dios. En pocas palabras, Abraham sabía, hermanos, Dios sabía, que Abraham le enseñaría a sus hijos a guardar la palabra. Cuando Moisés habló al pueblo y le dijo, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Lo que Moisés le estaba diciendo a ellos era que de una manera activa, decidida, ellos debían retener y proteger los mandamientos que Dios le había entregado. Ellos debían hacerlo. En segundo lugar, tiene la implicación de que ellos debían observarla y cuidar de hacer conforme a ella. Si nosotros vemos la palabra de Dios a Josué en el capítulo 1 y que hemos citado la semana pasada, ¿qué es lo que él recibe allí? Dios le dice a Josué, solamente esfuérzate, sé muy valiente. Y aquí está nuestra palabra nuevamente. Para cuidar de hacer. Cuidar de hacer. Esa es la misma palabra, guardar. Ahí está la palabra. Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra ni a siniestra. O sea, guárdala. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Observen entonces, mis hermanos, que guardar la palabra, guardar los mandamientos del Señor, tienen una implicación poderosa en el pueblo de Dios. En todos los textos que hemos leído podemos identificar 3 elementos básicos. Hermanos, guardar implica un esfuerzo consciente. Un esfuerzo consciente. Cuídate de hacer conforme a toda la ley. Cuídate de hacer. Hermanos, y eso implica un esfuerzo. Porque cuando somos tentados, ¿qué tiene que venir a nuestras mentes? ¿Qué dice Dios? ¿Qué manda Dios? ¿Qué espera Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, cuando vemos lo que dice de la palabra de Dios y decimos, no, mira, no puedo, hasta ahí no llego, hasta ahí no voy. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Guardando, reteniendo, cuidándonos de hacer conforme a. Pero en segundo lugar, hermanos, esto implica valentía para proteger la verdad. Lo que Dios le está diciendo a Josué es, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, mantente firme en ella. Mantente firme en ella. No importa que otros digan lo que digan, tú mantente firme en la palabra de Dios. Hermanos, y esa fidelidad es en todos los sentidos. Es interesantísimo cuando vemos la historia de la iglesia y conocemos la historia, por ejemplo, de un predicador como George Wesley, y él era muy amigo como George Whitefield, y él era amigo del señor Wesley, estudiaron juntos en la misma universidad, pertenecían al mismo grupo, pero Wesley había tomado un camino contrario, y este hombre era su amigo personal, tenían una relación muy íntima, y en sus cartas una y otra vez, Whitefield le insiste, mantente en la palabra. Tenían una discusión por el tema de la elección y todo el tiempo le dijo, ve a la palabra, observa la palabra, no actúe conforme a tus emociones o a la experiencia de otros, sino al testimonio de la palabra. ¿De qué habla eso, hermano? Este hombre estaba dispuesto a pagar el precio de mantenerse firme en la palabra de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros de mantenernos firmes por retener, por guardar esa palabra? Esto implica, hermano, que la exhortación que Moisés da aquí y la obediencia a este mandato es importante para nuestras vidas. La obediencia a la palabra es honrar a Dios, es honrarlo a Él. Es más que un medio de bendición.
Y cuando nosotros vemos el versículo 13 de nuestro texto, vemos cómo nuevamente enfatiza esta idea de que obedecer cuidadosamente los mandatos de Dios es el medio de bendición para nuestras vidas. Deuteronomio 11, versículo 13. Si obedecieres, y como dice, cuidadosamente a mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces ven cómo guardar la palabra de Dios, obedecer a Dios, tiene un esfuerzo consciente, una valentía de proteger esa verdad y en tercer lugar una decisión activa de vivir conforme a ella. Una decisión activa de vivir conforme a esa verdad. Dios está diciendo en pocas palabras, mis hermanos, si ustedes me aman y me obedecen, o sea, si ustedes me aman y me obedecen y andan cuidadosamente en mis mandamientos, mi bendición no faltará para ustedes. No faltará. Así que en los versículos 9 en adelante, el Señor empieza a mostrarle cuáles eran las bendiciones que ellos iban a gozar en la tierra prometida si mantenían el pacto de obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas. Veamos el versículo 8, cómo termina diciendo. El verso 8 nos termina diciendo: guardad pues los mandamientos que yo prescribo hoy. ¿Para qué? Para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Observen, mis hermanos, que si ellos obedecían con sinceridad de corazón, con determinación a guardar la palabra y decidían vivir de conformidad a lo que Dios le había mandado, la bendición de Dios para ellos estaría siempre presente. Y las bendiciones que se describen aquí, mis hermanos, no son únicamente bendiciones espirituales, eran bendiciones espirituales y materiales que tenían que ver con su vida y aún fuera de ella. ¿Qué dice el texto luego que del mandato? Para que seas fortalecido. Para que seas fortalecido. Para nosotros esto puede parecer simple. Bueno, la palabra de Dios fortalece a aquellos que viven de conformidad con ella. Eso es cierto. Pero hermano, el contexto en el que Dios le está diciendo a ellos que tenían que ser fortalecidos para ir y tomar la tierra, no es necesariamente una fortaleza en el contexto de su físico. Hermanos, recordemos que en el capítulo 1, en el versículo 19, recuerden que todo esto se está aconteciendo frente a la entrada a Canaán. A algunos se le ocurrió proponerle a Moisés enviar unos espías para ver la tierra, para tentar, para ver, como dijeron algunos, hasta el camino por donde debían ir. Y a Moisés le pareció bien y lo envió. Envió 2 espías. Cuando ellos regresaron de allá, trajeron frutos y mostraron, pero había un grupo que lo que le dijo Moisés en el capítulo 1, versículo 28 fue lo siguiente: ¿a dónde subiremos?, preguntaron. Nuestros hermanos, óigame bien, nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, la ciudad es grande y amurallada hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Deuteronomio no describe el concepto de los hijos de Anac, pero cuando vamos al texto paralelo en Número, encontramos que los hijos de Anac eran unos gigantes, eran hombres grandes, eran hombres que de verlo usted se recogía. Y Dios le dice a ellos, ahora en el capítulo 11, para que seáis fortalecidos, ¿y qué iban a hacer? Y entren y posean la tierra. O sea, la fortaleza que ellos necesitaban era para vencer la incredulidad de su corazón. Hermanos, Dios no lo había sacado de Egipto con mano poderosa. ¿Qué tenían que ver 3 hombres grandes en una tierra? Además, Dios le dijo a ellos que vayan a pelear. ¿Qué fue lo que le dijo? Vayan y tómenla. Vayan y tómenla. Pero ellos dijeron, a nosotros nos dijeron, Moisés, que hay gente grande. Hermanos, habían olvidado todo lo que Dios había hecho. Y Moisés les recuerda aquí, tienen que guardar la palabra. ¿Para qué?
para que sean fortalecidos. Moisés los reprendió duramente en ese momento. Ellos habían olvidado cómo Dios lo llevó en el desierto como un padre lleva a su hijo agarrado de la mano. ¿Le faltó la bendición? No. Y en ese contexto, hermano, solo Caleb se paró y dijo, no, subamos. Él estaba convencido de que Dios estaría con ellos, de que Dios sería fiel a lo que le prometió. De ahí que la obediencia por la fe, hermanos, es para que nosotros seamos fortalecidos en las promesas de Dios. No importa que la OMC, que nunca dice nada bueno, diga que el coronavirus no se va a curar. A veces a mí me da risa escuchar, ver los twitters de ese hombre. Se están desarrollando la vacuna, él dice, no crean en esa vacuna. Esto no tiene esperanza de arreglarse. Esto se ve feo. Sí, es verdad. Pero lo que hemos creído en Jehová, sabemos que cuando Dios diga, se acabó, se acabó. Se acabó. Porque Él es poderoso para, así como la trajo, llevársela. Ahora nos vamos a atemorizar y nos vamos a quedar en la casa, como decíamos ahorita, no puedo ir a la iglesia. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La bendición de Dios está donde está el pueblo de Dios. Usted no puede dejarse que atemorizar porque, pero para venir a la iglesia que se atemorizan. Porque usted lo encuentra en los otros sitios por ahí. No, hermanos, no dejando de congregarnos, eso es un mandato para nosotros. Guarda la palabra. Venir aquí es una evidencia de agradecimiento, de amor por nuestro Dios y de la búsqueda de nuestro corazón, de escucharle a Él, de estar donde Él dice que Él envía bendición y vida eterna. Hermanos, ¿es creerle a la promesa? ¿O a qué le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a los espías? Que lo que fueron fue a ver para venir a atemorizar al pueblo. No vaya a la iglesia porque tú sabes que la iglesia es un lugar cerrado. Hermanos, déjenme preguntarle algo. Mire, nosotros con toda esta ventana abierta tenemos 18 veces menos la probabilidad de infectarnos que usted en un supermercado con un aire prendido. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que la razón por la que no prendemos los aires es porque él sube exponencialmente. Es 18 veces más probable que usted se infecte en aire acondicionado que en un lugar ventilado. Pero no nos da miedo ir al supermercado. Créele a Dios y obedécele a Dios. Y si te da virus, Él te dará la fuerza de curarte. Pero eso no significa que no vaya a dar. Ya tenemos varios hermanos que le ha dado. Y seguir confiando en el Señor. Que los cure, que los sane. Pero hermanos, necesitamos ser fortalecidos. ¿Para qué? Para confiar en la promesa de Dios. El pueblo de Israel necesitaba ser fortalecido. Por eso le dice, guarda la palabra para que seas fortalecido en tu fe. Para que contemplando la obra de Dios, abrace la promesa, te aferre a la promesa y no te aparte de ella. Pero también Dios traería a ellos si obedecían su palabra y la guardaban, tiempos de paz. Lean el versículo 9, como dice, para que sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Para que les sean prolongados los días sobre la tierra. Y Moisés no le está hablando al pueblo de años de vida. No es eso lo que le está diciendo. Observen bien cómo dice. Para que les sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juré a sus padres que les daría. Si Israel quería gozar un tiempo de paz, si Israel quería gozar de tranquilidad en Canaán, ¿qué tenía que hacer? Obedecer. Amar a su Dios y guardar su palabra. Y guardar su palabra, hermanos, eso fue lo que experimentó Salomón. El reinado de Salomón fue un reinado de paz. ¿Por qué? Porque Dios le dijo lo que tenía que hacer. Dios le dijo. Cuando Salomón terminó de construir el templo, el Señor le dice en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando hoy y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré
tu reino sobre Israel para siempre. Salomón, ¿tú quieres ser bendecido? Tu oración fue escuchada. ¿Tú quieres tener paz y seguir gozando de paz? Obedece. Ama a Dios y obedécelo. Guarda su palabra y verás cómo disfrutarás del cuidado y de la protección de Dios. Pero en tercer lugar, Dios no solamente le iba a fortalecer su fe y le iba a dar paz en sus tiempos, sino que también Dios le promete a ellos que, hermanos, que no le haría falta de ningún bien. Sus tierras iban a ser fértiles, versículos 10 y 11, leamos. La tierra a la cual entrarás para tomarla no es como la tierra de Egipto, donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regaba con tus pies como huerto de hortaliza. Vean el verso 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra a la cual Jehová que cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Hermanos, ¿qué le está diciendo Dios? Yo me imagino que todos los frutos eran grandes, las lechosas eran grandes, todo se iba a dar grande ahí. Porque gozaban de la bendición del Señor, su tierra iba a ser fértil. Hermanos, si tal vez nosotros no logremos entender a su plenitud algunas cosas en el lenguaje que lo dice aquí, pero en su contexto, hermanos, ustedes saben que los egipcios siempre fueron reconocidos por sus grandes obras de ingeniería. Hermanos, en Egipto no llovía tanto. Ellos para regar tenían que hacer grandes canales que iban desde el río Nilo hacia todos los lugares donde debían estar. Por eso es que él le dice aquí, no como en Egipto, donde ustedes que sembraban la semilla con los pies. O sea, tenían que llevar el agua por canales, meterla a los lugares de riego y con los pies, los que son de campo, saben lo que es eso, llevar el agua del canal a donde está el canto, donde se siembra. Y muchas veces con los pies de hacerlo. A eso se refiere el Señor. Y le dice, pero Canaán no será así. Aquí ustedes no van a tener que coger esa lucha. Dios traerá la lluvia a su tiempo y la tierra beberá la lluvia del cielo. En pocas palabras, hermano, Dios le estaba diciendo, en esta tierra que yo bendigo y que lo voy a bendecir a ustedes, mis amados hermanos, ustedes no tendrán que coger la lucha que cogían en Egipto, porque yo me encargaré aquí de que la lluvia llegue a su tiempo. Yo me encargaré de que la lluvia llegue a su tiempo. Y dice el texto, la lluvia temprana, ¿y cuál más? Y la tardía. La lluvia temprana y la tardía. Y pudiéramos preguntarnos, pero la lluvia en la mañana y lluvia en la tarde. No, hermanos, el cuidado de Dios para con ellos se evidenciaba hasta en esos detalles. Tal vez para nosotros no tiene mucho sentido entender el tema de la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero los que son de campo, los que sus abuelos fueron sembradores, lo entienden claro. Yo recuerdo que y ustedes lo oyen, cuando mayo empieza lloviendo, mayo va a ser lluvioso. Y los viejos antes sembraban así. Si llovió en abril, va a haber buena cosecha. Si llovió en junio, va a pasar esto. Hermanos, si así nuestros viejos decidían que iban a sembrar y cuándo sí, cuándo no. Y Dios le dice a ellos, y yo enviaré la lluvia temprana. En Israel la lluvia temprana caía entre octubre y noviembre y preparaba la tierra para ser sembrada. Y la lluvia tardía era abril y mayo, cuando ya casi se estaba cosechando, lo que garantizaba para ellos una buena cosecha. Y Dios le está diciendo, yo voy a enviar la lluvia en el tiempo de la siembra y mandaré la lluvia en el tiempo de la cosecha. ¿Para qué? Como dice el versículo 12, para que entonces ustedes disfruten de toda la bendición de la tierra. Por ello es que el versículo 12 Dios le dice, esa tierra yo la cuido, tengo mis ojos sobre ello y la cuidaré desde el principio del año, ¿hasta cuándo? Hasta el final. O sea, ellos podían gozar del cuidado de Dios, de ese cuidado delicado de Dios durante todo el año. Hermanos, todo eso debían ellos guardar la palabra de Dios si querían disfrutarlo. Podemos decir entonces en pocas palabras, hermanos, que la bendición del pueblo de Dios está atado
al amor y a la obediencia a su Señor. Eso es todo. Hermanos, esas pocas palabras resumen todo el texto que vemos desde el versículo 8 hasta el 15. Hermanos, nosotros debemos amar a Dios y guardar sus mandamientos y dejarlo hasta ahí. Él se encargará de bendecirnos porque Él lo ha prometido. Confiar en sus promesas. Y nosotros debemos cuestionarnos, hermanos, con estas cosas. Y cuando digo cuestionarnos, es hablarle a nuestro corazón y preguntarnos, hacernos preguntas. Porque muchas veces nosotros vivimos sin paz. ¿Y cuál es la razón por la que no hay paz? Hermano, el 99.9% de la razón por la que nosotros, los creyentes, muchas veces no tenemos paz, es porque ni estamos amando a Dios, ni estamos confiando y obedeciendo su palabra. Porque si usted ama al Señor y confía en el Señor, usted tendrá paz, aunque haya una terrible tormenta. Pero no la paz como la que el mundo nos quiere vender, ¿verdad? La paz para el mundo es tener muchos bienes, muchas riquezas, estar tranquilo, no tener problemas. No, no, no. La paz del creyente es saber que en medio de su problema Dios está ahí. Jesús en la barca. Todos estaban ¿qué? Levántate, Señor. Y es que no te da cuidado de nosotros. Hermano, Jesús estaba en la barca. ¿Y eso evitó que haya una tormenta? No. Ahora, ¿qué sí evitó? Que perecieran en la tormenta. Y esa es la esperanza de nosotros, hermanos. Si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, debemos esperar y confiar en que su bendición no faltará para nuestras vidas. No faltará para nuestras vidas. Debemos reflexionar en esto, hermanos. Porque muchas veces esa intranquilidad en la que vivimos, esa precariedad en la que vivimos, lo que es una evidencia de nuestra decadencia espiritual. Es una decadencia de nuestra vida espiritual. Cuando decidimos creer y confiar más en el brazo del hombre que en el brazo de Dios, Dios nos va a dejar. Él nos dejará que nos trayemos, que nos guayemos, que nos peleemos. Nos mostrará que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces cuando nos arrastre de allá para acá, nos va a enseñar su amor, su misericordia, su bondad, pero nos recordará que si queremos continuar siendo bendecidos, tenemos que amarle y guardar su palabra. Eso es evidente. Dios no dará por inocente al culpable. Hermanos, y cuando somos sus hijos, Él nos traerá. Mire, tú puedes estar seguro que no te va a dejar perecer, pero te traerá a su manera y con sus métodos. Así que mejor, mis hermanos, procuremos pedirle a Él que nos dé un corazón de siervo para amarle como nuestro Señor. Pero pidámosle a Dios que nos conceda, hermanos, hacer un esfuerzo consciente de retener la verdad. Que nosotros conscientemente podamos guardar su palabra, que hagamos ese esfuerzo, que tengamos esa valentía de nosotros proteger lo que nos ha dado. Pero sobre todo, hermanos, que no es una decisión activa para nosotros vivir de conformidad a esa palabra. Bien lo dice Proverbio 10:22, un texto que la gente malentiende y mal usa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, pero es la bendición que es producto ¿de qué? De la obediencia y del amor a su palabra, a Él. No es para que usted crea que porque Dios le va a bendecir no habrá problema. No, ese no es el evangelio que nosotros predicamos. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que atormenta al hombre. Es un evangelio que lleva al hombre a ver su pecado. Es un evangelio que lleva al hombre a arrepentirse de su pecado. Pero es un evangelio que lleva al hombre a tener tranquilidad. Porque en la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si pecareis, abogado tenemos en Jesucristo el justo. Ese es el evangelio que predicamos. Así que, hermanos, Dios nos ayude a nosotros a poder gozar y disfrutar de todas sus bendiciones, porque hemos sido hombres y mujeres
que hemos estado dispuestos a amarle a Él sobre todas las cosas y a obedecer su palabra por encima de cualquier cosa. Y yo terminaría, hermanos, refiriéndole las palabras de Salomón al final del libro de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Oremos. Ciertamente, Señor, que nos sentimos falto ante tus demandas, pero a la vez esperanzado, porque sabemos que tu Espíritu Santo ha de ayudarnos, ha de guiarnos y ha de ayudarnos a perseverar en este camino de la fe. Padre, haznos hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Haznos hombres y mujeres que amemos tu nombre, que guardemos tu palabra, que defendamos tu palabra, que enseñemos tu palabra, para que de esa manera tú te plazcas, Señor, en derramar bendiciones a diestra y a siniestra sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, aún sobre nuestras familias, por cuanto has encontrado un pueblo que te ama y obedece. Guíanos, Señor, en ello y ayúdanos a confiar en tus promesas, a abrazarnos a ella y a no movernos de allí bajo ninguna circunstancia. Pues te lo pedimos, no en los méritos nuestros, porque no tenemos ninguno. Ni siquiera tenemos la fuerza, Señor, de permanecer firmes, pero lo pedimos en los méritos de aquel que pagó en la cruz del Calvario, para que hoy seamos reconciliados contigo, aceptados por ti y bendecidos por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.